Amén. Así que vamos a orar, vamos a dejar esta palabra en la mano del Señor, que sea Él obrando en nuestros corazones. Amén. Padre bueno y bondadoso, Señor, te damos las gracias en esta mañana, bendito Dios. Y te rogamos, Padre, que seas tú obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Y que nos des toda la disposición, bendito Dios, para así poder atesorar tu preciosa palabra, Señor. Y que sea de edificación para nuestra vida, Señor. Te ruego que nos hables, bendito Dios. Usa mi vida, Señor, y quita toda humanidad, Señor, que no salgan palabras de humanidad, sino, Señor, lo que tú quieres que tus hijos escuchen, Señor amado. Gracias te damos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, ¿cómo se llamaba el título de la prédica de hoy, del tema de hoy? ¿Cuántos lo vieron? Amén. Descubriendo la pandemia oculta. Como decía el pastor, es el tercer domingo que hacemos de esta serie de las prédicas de peligros espirituales. Entonces el peligro espiritual de hoy, la pandemia de hoy que está en el peligro espiritual de hoy, lleva como nombre la pornografía. Amén, la pornografía. No sé, quizá algunos se quedaron, lo que va a decir ¿no? Como me pasó a mí cuando el pastor me encomendó, ¿no? Dice, predica este tema, tú. Y yo me quedé, wow, así, todo tenso, digo, ¿y ahora? Y luego me impactó algo que lo estábamos hablando con el pastor y dice, sí, son unos temas fuertes, ¿no? Son temas fuertes que pues se confronta a las personas. Y sobre todo en esta área, ¿no? Algo que tiene que ver con lo sexual, ¿no? Porque el enemigo nos ha hecho ver o ha ido distorsionando a lo largo del tiempo, usando a las personas para que esta área sea distorsionada, sea torcida y sea visto como una área, como algo sucio, ¿no? O algo místico, que el ser humano no debemos ni siquiera hablar de ello, ¿no? Pero la Biblia nos dice que Dios fue el que creó esta área, ¿no? Esta área del sexo en el ser humano, y la Biblia nos dice que lo que Dios creó fue bueno en gran manera, ¿sí? Entonces el enemigo se ha encargado de eso, de distorsionar las cosas, ¿no? Y por eso, como decía el pastor, hoy en día no es fácil, ¿no? No es fácil y no se predica mucho en las iglesias de estos temas. Es más fácil decirle a la gente o a los hijos de Dios, Dios te ama, Dios te va a levantar, Dios te va a prosperar, Dios. Pero estos temas son un poquito como que retraen, ¿no? Pero estamos aquí, sí, para aprender. Estamos aquí, así que disponga su corazón. Ahí le iba a decir que el pastor dice, sí, es fuerte, pero para mí sería más fuerte, como pastor de esta iglesia, que no se enseñe de estos peligros espirituales y que por esto las personas sean privadas de ir al cielo. Eso sí sería fuerte de verdad. Entonces por eso es necesario, ¿no? Eso me impactó a mí y es necesario que nosotros escuchemos esto, amada iglesia. Así que quitémonos todo prejuicio y relajémonos y vamos adelante, ¿sí? Porque esto es un peligro real. Esto está aún en las iglesias de Jesucristo, ¿no? Aún en las iglesias. Mire, hay estudio que dice que un 50-60% de cristianos usan o son consumidores de este género, ¿sí? Entonces, esto ahora yo no le puedo decir, esto pasa en la iglesia de Júpiter o como dice Lorenzo en Marte, ¿no? No, pasa en la iglesia de la tierra, aquí en la tierra, y es una pandemia que está afectando a las personas, ¿sí? Y también hay un estudio que dice que a nivel mundial el 80% de las personas son consumidoras de pornografía y que cada vez las personas a más temprana edad se inician a ser consumidores de este género, y la edad promedia está que es a los 11 años de edad, ¿sí? A los 11 años de edad está la promedia de que las personas, ¿sí?, inician este proceso, inician en ser consumidores de este género, ¿no? Y por eso el peligro lo tenemos ahí. Ahora quizá podríamos decir, pero si en la Biblia no existe la palabra pornografía, entonces si no está en la Biblia, por lo tanto no puede ser malo o no puede que no sea pecado, ¿no? Como nos cuestionamos muchas cosas nosotros como cristianos, ¿no? Pues que la Biblia no dice nada de esto, que mire, lo que la Biblia no le dice directamente, lo podemos discernir de esta manera, como dice, que todo lo que hagamos, si no es para la gloria de Dios, si no glorifica a Dios,
entonces aunque no esté en la Biblia es pecado, porque lo que hacemos lleva pecado en sí, aunque esa palabra no esté en la Biblia. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2 y 3, dice así: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Sí? Entonces Dios aquí nos dice, aquí la palabra nos dice que la voluntad de Dios es que ¿qué? Que nos apartemos de fornicación. Y la palabra fornicación viene de la raíz porneia, que es de la misma raíz que viene la palabra pornografía. Entonces, si el apóstol Pablo estuviera hoy y tuviera que escribirnos esta carta, nos diría que la voluntad de Dios es que nos apartemos de pornografía. Simplemente es una palabra actual, pero ya desde hace 2000 años esto existía, y quizá desde mucho más antes, ¿verdad? Y entonces esta palabra pornografía, sí, es como un escaparate tan grande que encierra la prostitución, encierra toda la perversidad sexual, encierra la maltratación, la esclavización y la explotación de las personas, en la mayoría mujeres, ¿sí? Así que si una persona es consumidora de pornografía, es directamente cómplice de la prostitución, directamente cómplice de la explotación, de la esclavización y de la maltratación de las personas en la prostitución. Sí, se vuelve cómplice hasta de eso. Mire, y además también la palabra dice que la palabra pornografía también encierra toda promiscuidad sexual, es decir, todo porque Dios creó el sexo, sí, ¿para qué? Con un orden que sea usado en el matrimonio. Entonces todo lo que tenga que ver sexualmente fuera del matrimonio se está encerrado aquí en la palabra pornografía, ¿sí? Todo lo que tiene que ver. Por eso la fornicación es similar a pornografía. Y también dice la palabra que mejor dicho, la palabra pornografía también tiene que ver con que el consumidor de este género tienta sobre su propio cuerpo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que se autodestruye, y eso es pecado también ante Dios. Entonces, la palabra pornografía no está en la Biblia, pero sí conlleva pecado, con lo cual los hijos de Dios no tenemos que ser partícipes de eso. Amén. Entonces, esta es una pandemia que nadie habla. Los gobiernos del mundo no hablan, no dicen vamos a sacar una ley a nivel, porque mire lo que está pasando ahora con el coronavirus, todo el mundo unido que busca vacuna, que busca soluciones, pero esta pandemia es una pandemia silenciosa y que destruye al ser humano, y los gobiernos, nadie se preocupa de decir saquemos una ley que esto desaparezca de las redes, desaparezca de donde está, de todos los sitios ilegales, nadie lo deja. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, la prostitución y todo, la trata de mujeres y todo negocio está detrás de eso. Entonces, si los gobiernos cierran eso, se acaba mucho dinerito. Y como dice el dicho, por dinero baila el mono, ¿no? Así era, ¿o no? Amén. Entonces, mire, hay muchos neurólogos que la describen como la droga del siglo XXI. A pesar que a diferencia de la droga ni se fuma, ni se pincha, ni se la inhala, pero dice que los efectos en el cerebro son los mismos que la droga, los mismos que el alcohol, ¿sí? Destruye el cerebro. Amén. Entonces, como le había dicho antes, que hay estudios que muestran que incluso niños siendo de 11 años ya empiezan a ser consumidores de esto, ¿sí? Y es por eso que la pornografía hace tanto daño más que las drogas. ¿En qué sentido? En el sentido de cantidad, de que afecta a cantidades grandes. Es decir, si la droga afecta a 1.000 millones de personas, pues esto afecta a 4.000 millones de personas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque en las drogas, la persona que es adicta a las drogas tiene que, número 1, tener dinero. Número 2, saber dónde conseguirla, tener enganches. Y eso le hace un poco difícil de que pueda conseguirla. Pero la pornografía, es free, es gratis y está a un clic. A un clic. Y lo más que lo puede hacer el ser humano de forma anónima. ¿Sí? De forma anónima. Entonces, de tal manera que el consumidor, él sabe qué es lo que está haciendo. Un drogadito no puede darse cuenta porque los síntomas de la persona se le ve.
pero un consumidor de pornografía no le puedes ver, es una cosa interna, ¿sí? Es una cosa sigilosa que actúa. Y entonces, y más hoy en día, con el internet, hasta el mismo rincón del mundo ya, entonces las personas pueden acceder fácilmente desde su tablet, desde su teléfono móvil, desde su ordenador, y acceden sin problema. Entonces por eso es más fácil convertirse en un consumidor, ¿sí?, de la pornografía. E incluso niños que aún no tienen conocimiento de eso, que no entienden de eso, pueden acceder. Mire, mi esposa y yo teníamos una amiga que tenía un niño, pues 4 años sería la edad de 4 años, y ella había cogido por costumbre de coger el teléfono, pues estaba al teléfono, ¿no? Y el niño le molestaba, o como dicen aquí en España, para que no le dé la lata, el niño le decía, toma, mira, le ponía un vídeo, vete a ver ahí en el rincón de la sala, o vete a la habitación y vete a que vea vídeos. Y un día lo encontramos viendo un vídeo de pornografía, ¿sí? Un niño de 4 años. Dígame usted si este niño sabía y dijo, bueno, me apetece ver esto y voy a buscar, aquí está. No. Entonces la conclusión, ¿cuál es? Que el niño pues se le acabó el vídeo y empezó a tocar y fue a parar allí y se quedó allí. Por eso mi consejo es, nunca dé el teléfono o un dispositivo que tenga internet para que vea vídeos su hijo solo, su niño solo. Porque sucede esto, no lo mande por allí a la habitación y ve ahí lo que quieres. ¿Por qué? Porque las redes están bombardeadas con estos productos, ¿sí? Están bombardeadas y el rato menos pensado le aparece allí y ya se queda allí. Así que no es bueno, amén. Entonces vamos a ver como número 1, efectos negativos en el cerebro, ¿sí? Hay estudios científicos, ¿sí?, que muestran el daño que una persona se hace tanto psíquicamente, mentalmente, pero también físicamente, volviéndose un adicto a consumir pornografía. Sí, y estos estudios son los que nos ayudan a entender la magnitud del problema en que nos encontramos. Mire, hay estudios que indican que el consumo de pornografía altera la estructura del cerebro. Sí, es alterada. El funcionamiento de nuestro cerebro es alterado y provocando así que surja un comportamiento adictivo en nuestro cerebro, ¿sí?, que se vuelva adictivo. ¿Y por qué sucede esto? Porque una persona que consume este género dice que su cerebro experimenta una especie de inundación de un químico llamado dopamina que produce nuestro cuerpo, y eso tiene que ver con el placer, la satisfacción de las personas. Y entonces, ¿qué sucede cuando el cerebro recibe esta grande cantidad? Porque es más de lo normal, ¿no? Porque eso también se genera en las relaciones, en la práctica, ¿sí? Pero en este caso, al visionar, al ver las cosas, dice que se genera más de lo normal. ¿Por qué? Porque hay más tensión en la persona, ¿no? Es algo que va experimentando en ese momento. Y entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro se vuelve dependiente de eso. Y entonces manda la orden a la persona que genere más para ir sintiendo satisfacción. ¿Y eso qué implica? Más consumo de pornografía, más la persona es inducida, se puede decir, a consumir más, y cada vez es más, hasta que adapta ya el patrón adicto. Llega esa persona a ser adicta, y es más, adicta y sin satisfacción, ¿sí?, como un vacío. ¿Por qué? Porque nunca va a llegar a tener satisfacción, ¿sí? Así que la persona que se vuelve adicta es inducida a consumir más y más pornografía, ¿sí? ¿Y esto qué pasa? Que las actitudes de la persona son atrofiadas del cerebro, toda el área que es para que la persona funcione con las buenas actitudes, toda el área que es la encargada de ejercer el dominio en la persona es atrofiada. ¿Y qué pasa entonces? Que el cerebro se enfoca solo en lo que está haciendo, en lo que está viendo, y no tiene voluntad para hacer otra cosa, no tiene dominio, es anulada la persona, ¿sí?, totalmente. Y se vuelve dependiente de eso. Mire, le voy a contar un caso que se dice en Estados Unidos. Hubo un hombre que lo condenaron a muerte porque violó y asesinó a 36 mujeres, ¿sí?
Y entonces le faltaba un día para ser ejecutado y un director de una revista cristiana pidió entrevistarlo y llegó a aquel hombre y le dijo, mira, yo te hago una pregunta y quiero que me contestes sinceramente. ¿Qué fue lo que a ti se te metió en la cabeza para que llegaras a matar a 36 mujeres, a violar y asesinarlas y ahora estés aquí para ser ejecutado? Entonces este hombre le contestó y dijo, mira, ya me han entrevistado muchos más medios y me han acusado a mí de yo exculparme en esto para evadir mi responsabilidad de lo que he hecho. Entonces yo ahora a ti te empiezo diciendo, mira, yo soy responsable, yo maté a esas 36 mujeres y soy responsable de ello y por ello voy a pagar. Pero lo que a ti te digo, esto es verdad. Con solo 14 años yo empecé a consumir pornografía. Y esto fue lo que me trajo hasta aquí. ¿Por qué? Porque yo empecé, ¿sí?, viendo fotos, pasé a vídeos y luego algo más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Llegó un punto a que no me satisfacía nada. Yo quería ver algo más fuerte y no lo había. Entonces me imaginé y lo llevé a la práctica, ¿sí? Y todo eso por ser un consumidor, ¿sí?, un adicto a la pornografía. Imagínese, él dice, yo no veía en las redes eso y yo quería ver eso, yo quería sentir algo más. Y me imaginé y tuve que llevarlo a la práctica porque no lo encontraba por ningún sitio. ¿Se da cuenta lo que puede? Entonces esto es como, usted se imagina que a alguien, a una persona le regalan una caja de regalo, ¿no? Imagínese una cajita cuadrada, envuelta con su papelito, su lacito, y entonces dice un regalo para ti. La persona empieza pues toda emocionada, ¿no? Abre el lacito, quita el papel, abre la caja, resulta dentro de la caja hay otra caja y sigue la emoción de la persona y también su satisfacción es tocada y sigue con esa emoción y a la final llega a la tercera, cuarta caja y abrió la última y no hay nada. Entonces todo lo que la persona, la satisfacción que estaba sintiendo de lo que iba a encontrar allí, no encontró nada. Entonces ¿cómo se queda esa persona? Insatisfecha, ¿no? Insatisfecha. Entonces así es la pornografía, es que vas a más, empiezas con algo suave y luego dices más, quiero ver más fuerte, más fuerte, más fuerte y terminas en un punto de no retorno, insatisfecho, ¿sí? Así que este peligro es grande, amada iglesia, ¿sí? Entonces por eso es de que el cerebro de un consumidor de pornografía ha sido examinado y comparado con un consumidor de droga y de alcohol y como decía antes han sido las mismas áreas dañadas. Pero ¿por qué? Si el drogadito coge la droga, se pincha, la inhala o la fuma, lo que sea, y el alcohólico bebe, entonces es algo físico que se mete a su cuerpo y podemos entender por qué las áreas del cerebro son dañadas. Pero la pornografía, eso no es físico. ¿Por qué? Porque dice que el cerebro no entiende de ficción. El cerebro todo lo ve como real, ¿sí? El cerebro no entiende cuando usted pone allí. ¿Por qué bueno, yo no sé si a todos les pasa, pero yo cuando pongo una película y es de acción y hay lucha y uno que como cuando pone una película siempre coge un personaje, ¿no? Y va del lado del personaje, yo quiero que este gane, que a este no le pase nada malo. ¿Y por qué cuando su personaje va perdiendo o le están atacando y usted empieza a sentir los pies fríos, las manos sudorosas? ¿Por qué? Porque el cerebro no entiende que eso es una ficción. Lo toma como real, ¿sí? Lo toma como real. Yo conocí a una señora que no sé si a la final le daría algún infarto, espero que no. Cuando veía las novelas y resultaba que la mujer se quedaba en casa, el marido salía a trabajar y llegaba el amante y de repente se devolvía el marido, me olvidé algo y iba a llegar a la casa y la hacía, no, no, parecía que se gritaba pero como que era ella, que la pilla, decía, y saltaba. ¿Por qué? Porque el cerebro no entiende que es ficción y si uno se mete en eso, es como si fuera real. Por eso imagínese, le llega. Es decir, cuando un consumidor de esto vive en esto, es como si lo estuviera haciendo real, ¿sí? Real. Entonces por eso es los impactos en el cerebro. Pero también vamos a ver como número 2 otros impactos que es en el matrimonio. ¿Sí? Los matrimonios se destruyen por esta causa, ¿sí?
Y podemos pensar que quizá fuera la gente que no conoce de Dios, que no conoce la Biblia, vivan practicando esto y que les suceda eso, pero también sucede dentro de las iglesias, amados hermanos, ¿sí? Entonces el matrimonio es dañado, ¿por qué? Porque en este caso vamos a enfocarnos en los varones, en los hombres, ¿no? Porque el hombre que consume este contenido sexual, pues ¿qué va a ver? Ahí ve mujeres solo figurines, mujeres de 60, 90, 60 y vive viendo eso, entonces llega en su cerebro, en su mente a grabársele eso. Y él quiere, entonces dice, mira a su mujer y quizás su mujer no cumple las expectativas de lo que ya se le ha formado en su mente. Entonces, ¿qué empieza a ver? El desamor, empieza a perderse el afecto para su esposa, ya no hay interés para su esposa, mejor se le da estar ahí frente de una pantalla y se termina la relación, se termina el matrimonio, ¿sí? Pero también podemos esto verlo a la inversa, ¿no? Que una mujer, porque también hay un porcentaje de mujeres que son consumidoras de este género, ¿no? Y entonces la mujer ve ahí pues un tipo musculoso, está siempre viendo su tabletita ahí como es bien cuadradita y todo, y pues de repente mira al esposo y como con una curva como que se comió demasiada tabletita. Perdón. Y entonces dice, pues bueno, no, mejor estoy acá, y igualmente pierde el afecto, pierde el interés por su esposo y se va acabando el amor y se acabó la relación, ¿sí? Entonces esto es el impacto negativo en el matrimonio, que lo que la persona ve ahí es contaminada y eso se le queda en el cerebro, y como he dicho antes, entonces la toma de decisión, el área que es encargada para tomar las decisiones, para ejercer su dominio, es atrofiada, y entonces con lo cual uno, aunque diga pues no, es que es mi mujer, no, usted está pegado allí, no puede salir, necesita ayuda. Amén. Entonces la pornografía también distorsiona la imagen de la mujer en el hombre, o distorsiona el concepto de la mujer en el hombre, ¿sí? Leamos primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 y dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Aquí nos da una orden el Señor, y nos dice y nos manda a que los hombres, ¿qué? Honremos a la mujer como a un vaso más frágil, es decir, dale honra. ¿Y qué es honrar a tu mujer? Respetarla, ¿sí? Respetarla y darle dignidad a tu mujer como tu esposa que es. Es decir, que no hay condición. La Biblia no dice, pues, que si tu esposa es de X medidas, haz esto con ella y si no, esto otro. No, respétala. Y una manera de respetar y dar dignidad a nuestras esposas es no acudiendo a esos lugares, no viendo lo que no tenemos que ver. Amén. Pero eso nos muestra Dios hacia la mujer. Pero la pornografía, ¿cómo la muestra la mujer? Sí, la pornografía hace ver que para la mujer, para el hombre es como un objeto sexual, nada más, ¿sí? Y la persona que está adicta a eso, no le sirve para otra cosa a la mujer que para eso, ¿sí? Pero Dios en su palabra, Él no nos manda a que usemos a nuestras esposas como un objeto, sino que las amemos. Miren, Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Sí? Eso es no a utilizarlas, amarlas y no seas áspero. ¿Cómo vas a ser áspero? Pues cuando tú estás viendo esas cosas y luego dices, mi mujer, mejor está esto, eres áspero con ella, ¿sí? Cuando no le das el lugar que le corresponde a tu esposa en el hogar tuyo, cuando la tratas quizá con desprecio, no la amas como es, eso es ser áspero con ella. Tercero, efectos negativos sociales o en la sociedad. Una persona que consume pornografía no quiere sociabilizarse con nadie. No quiere. ¿Por qué? Porque él sabe, primeramente porque no existe para él otra cosa que tiene el enfoque ahí. La persona está enfocada en esa área. Y segundo, no quiere sociabilizarse con nadie, como he dicho antes. ¿Por qué? Porque teme ser descubierto, porque sabe que lo que está haciendo no es bueno ni para él ni para nadie.
pero aún así la persona sigue allí y teme ser descubierta y ser avergonzada, porque una persona que está consumiendo pornografía sabe que no es bueno, y sabe que si el hermano de al lado o el amigo o la amiga de al lado sabe, va a traer vergüenza a su vida, y por eso no se sociabilizan, ¿no? Impacta también en el área social de la persona. Vea, me voy a comer el tapón, Amén, gracias al Señor. Número 4, efectos negativos espirituales. Y quizá esto sí que lo más importante es porque el tema espiritual es lo que va a impactar mi eternidad, ¿sí? Así que el consumir pornografía, ¿qué pasa? Que nos aleja del Señor, ¿sí? Porque ya hemos visto antes que aunque en la Biblia no existe la palabra pornografía, pero es derivada de una raíz que significa lo mismo del original en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Amén. Entonces Mateo capítulo 18 versículo 9 nos dice así: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Yo creo que ya con esto bastaría para entenderlo todo, ¿verdad? Aquí lo que el Señor nos dice no es literalmente, pues, si tú ves, pues no te queda otra opción que quitarte los ojos. No es así. Lo que aquí nos quiere enseñar que nos enseña la palabra es de que si yo, como persona, estoy viendo cosas que a Dios no le agrada y no soy capaz de reaccionar y decir, no tengo que hacer esto, no tengo que ver esto porque a Dios no le agrada, porque es pecado, y salir de eso, entonces dice, si no tienes ese dominio, entonces sí que te va a tocar quitarte los ojos, porque te es mejor entrar ciego que quemarte con los dos ojos. Entonces aquí habla del dominio de la persona. Nadie está exento de una tentación, pero tenemos que saber discernir y un alto y para el otro lado, ¿sí? Como he dicho antes, esto está a un clic y en vez usted va ahí, no, paso de página, te fuiste, no lo toco, ¿sí? ¿Sí? Es así, mire, y hay mensajes con engaños. A mí en el Messenger del Facebook, en varias ocasiones me llega, necesito tu ayuda, un mensaje, pero no dice nada más. Entonces yo le doy clic y aparece, estoy transmitiendo varios vídeos con nuevas chicas dentro aquí. Entonces imagínense, en esos momentos uno tiene que tener el dominio de te fuiste. Porque si yo toco, ya empecé. Amén. Entonces, aquí lo que el Señor nos está queriendo dar a entender es la gravedad del asunto. Lo que es realmente lo que ven nuestros ojos es impactante para nuestra vida. Amén. Entonces, la enseñanza que tenemos es que no tenemos que ver lo que a Dios no le agrada. Nuestros ojos tienen que ver lo que y cómo a Dios le agrada que veamos. Amén. Mire, dice Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es ¿qué? El ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Amado, si usted quiere que su cuerpo esté lleno de luz, ¿qué tiene que hacer? Que su ojo tiene que ser bueno. ¿Y qué quiere decir esto? Que tiene que mirar todo, como dice el apóstol Pablo, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. En eso, ¿sí? Pero dice, mire el 23, pero si tu ojo es maligno, es decir, si vas por ahí mirando lo que está prohibido mirar, todo tu cuerpo estará como en tinieblas. ¿Sí? Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Así que esto es un impacto demoledor, ¿sí? Y la Biblia aquí nos enseña, nos nombra, ¿no? Palabras que son referentes al sexo, como la lujuria, que es el deseo excesivo, ¿sí? Excesivo del placer sexual, ¿sí? Como la lascivia, que es la propensión a todos los deleites carnales. Y eso nos dice en Gálatas, mire, Gálatas capítulo 5 versículo 19, 20, 21,
¿sí? Nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted quiere saber y estar seguro si va a heredar el reino de Dios. Aquí tiene una pista, tremenda pista. Si en usted hay una obra de la carne, dice el apóstol que vamos a ser privados del reino de Dios, porque Él nos menta aquí. Y algo que me llamó la atención aquí cuando leía esto, que empieza con los pecados sexuales, ¿sí? Entonces esto nos indica lo débil que somos el ser humano en esta área, ¿sí? Lo débil que somos en esta área. Cuando lo que este pasaje nos está nombrando esto, entonces está dándonos a entender que las obras de la carne son muchas, ¿sí? Las obras de la carne son muchas, y así que tenemos que tener cuidado, y como hijos de Dios no debemos consumir pornografía, no debemos ver lo que no le agrada al Señor. ¿Sí? Dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios, y lo que decía antes, que si uno es consumidor de pornografía, destruye tu vida, te autodestruye. Si tú estás diciendo no me importa mi cuerpo, no lo considera, no lo consideras como Dios considera tu cuerpo. Pero hay algo también, que si nosotros actuamos de manera negativa, no siendo cuidadosos con nuestro cuerpo, y dice, me da igual, yo consumo esto, yo puedo estar viviendo en mis adicciones, puedo estar viviendo en mis malos hábitos, ¿qué más me da? Si además no estoy ni seguro que en la Biblia es pecado. Mira lo que dice el versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amados, todos los que estamos aquí, nuestro cuerpo es santo ante Dios, aunque a veces nosotros no lo creamos o no tengamos en cuenta este privilegio que es, mi cuerpo es santo. Me lo dice Dios, no me lo invento yo, no me lo dice otro humano, me lo dice Dios. Tu cuerpo es santo, entonces tienes que cuidarlo. Y es más, nos da a entender que es el templo de Dios. Cuidemos el templo de Dios, amada iglesia. ¿Sí? Entonces la Biblia nos anima que tenemos que desechar, ¿sí? Que dejar de ver este pecado, dejar de ver pornografía. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 13:3. Romanos 13:3 dice, andemos como de día. 13:13, perdón, dije 3 creo, 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, ni en lascivias. Andemos como de día. ¿Qué quiere decir? Que andemos en luz, ¿sí? Que nos apartemos todo lo que pertenece a la oscuridad. Y el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 4 versículo 3 nos dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta el pasado, basta el tiempo pasado, amado iglesia, amados hermanos. Si fuera este tu caso, si en el tiempo pasado vivías antes de venir a Cristo practicando estas cosas, dice la palabra, basta eso, que se quede ahí. En Cristo no podemos seguir así, no podemos seguir practicando estas cosas, y por eso nos anima a que los hijos de Dios tenemos que apartarnos de todo esto, de todo lo que no le agrada al Señor. Debemos decir basta ya y tomar una decisión, amada iglesia, y ponernos un propósito, como he dicho, si fuera el caso de alguno de los que estamos aquí, ponernos en propósito de salir de esto, de no continuar. Jesucristo es el que nos saca de esto, pero no podemos decir, bueno, esperar que se haga automáticamente. Necesitamos de nuestra voluntad. Amén. Entonces, la pornografía es pecado. Amén, ¿estamos de acuerdo?
Amén. Y como cualquier otro pecado, si nosotros vivimos en ella, nos va a privar de la eternidad. Nos va a llevar a la muerte y vamos a ser separados de Dios eternamente. Bueno, último punto, no se me duerma que ya voy terminando, ¿vale? Número 5. ¿Qué hacer para salir de este pozo adictivo cuando una persona se encuentra sumergida en esto? ¿Qué hacer para salir? ¿O a quién acudir? ¿A quién acudir? ¿Sí? ¿Cómo ser liberados? Pues déjeme darle una noticia, que hay un ser que puede liberarnos. Hay un ser y ese ser se llama Jesucristo. En él hay libertad. Él es el único que puede sacarnos de esto. ¿Sí? Mire, las personas en el mundo, lo que hablaba de pandemia, ¿no? La pandemia es la propagación de una enfermedad a nivel mundial y afecta a las personas, y las personas no tienen inmunidad para esta enfermedad. ¿Sí? Y por eso es ahora que necesitamos vacunarnos para poder tener esa inmunidad. Asimismo, en la pornografía, la persona que se mete en ello no tiene inmunidad para ello. Entonces, amén, hermano. Cristo, dale un aplauso ahí al Señor. Entonces, esa inmunidad se llama Jesucristo. Jesucristo, amada iglesia. ¿Sí? Entonces, recordemos que la palabra nos indica que todo lo que hace pecado, todo el que hace pecado, ¿qué se convierte? En esclavo del pecado. Amén. El Señor Jesús en Juan 8, 34, 36 dijo así. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, verdaderamente hay una promesa. No es que bueno, voy a probar con Cristo a ver si Él me va a ayudar y puedo salir de esto. No, verdaderamente Él te va a hacer libre. Amén. Entonces debemos confesar a nuestro Señor nuestros pecados. Sí, en este caso, como estamos viendo, este peligro espiritual, el pecado de la pornografía. Tenemos que pedirle perdón al Señor. Él es fiel. Él dice en primera de Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te lava, te limpia, ¿sí? Te deja impecable. Entonces debemos pedir a Dios que nos ayude, que renueve nuestra mente, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Que renueve nuestra mente con su poder. Él dice en Efesios 4:22 al 24, Efesios 4:22 al 24 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, otra vez a lo pasado, no podemos estar con lo pasado aquí en el presente junto con Cristo. O estás en el presente o estás en el pasado, o sigues en el pasado y vives engañado que estás viviendo un presente con Cristo. Amén, no hay dos, no podemos ser compartidos. Entonces, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente tiene que ser renovada. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Aquí está la solución. Entonces tenemos que actuar como decía antes. No es automático. No es que digo, bueno, pues espero, sí, reconozco, estoy haciéndolo mal, estoy pecando, pero bueno, espero a que Cristo haga su voluntad. No. Tenemos que accionar, aquí nos dice el apóstol Pablo, y el evangelio también, el Señor Jesucristo nos dice en el evangelio de Juan 8:31 y 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuál es esa verdad? La verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una verdad absoluta, que está por encima de todas las verdades que hay. Y hoy también estamos viendo aquí una verdad, que es la verdad del impacto en las personas de la pornografía. Así que confiemos en el Señor Jesús, que es Él el que nos va a hacer libres, que es su verdad. Por eso tenemos que acudir a su palabra.
Su palabra es la que nos va a dar esa libertad. El diablo, él quiere que nosotros sigamos siendo esclavos de nuestros vicios, esclavos de nuestras adicciones, esclavos de nuestros malos hábitos. Porque sí, el diablo te pone la tentación, el ser humano pica en ellas, entra en ellas, quizá empieza a practicarla, pero hay una decisión tuya que te puedes oponer y decir, no, yo no voy a caer en esa trampa, ¿sí? Yo no voy a caer en ello. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a atrofiar el plan del diablo y Jesucristo va a ir a tu ayuda. Pero si no tomas esa decisión, si no reconoces que esto es malo, lo que estoy haciendo y que es pecado ante el Señor, entonces tú vas a seguir ahí, sumergido en ese vicio, en ese pecado, y ni siquiera Cristo te va a sacar de allí porque tú no has alzado los ojos a Cristo, porque no reconoces que lo estás haciendo mal. Porque cuando uno reconoce que eso es malo, uno alza la vista a donde viene el socorro, como decía la pastora. Sí, y Jesucristo no va a actuar mientras tú no reconozcas que necesitas de Él. Mientras tú digas, no, yo estoy muy contento aquí con la pornografía, es lo máximo para mi vida, pues ahí sigues y el diablo tiene su batalla ganada. Amén. Entonces, el único que puede librarnos del mal de la pornografía es el Hijo. Como decía antes, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él es el único que puede sacarnos de ese lugar. Pero como decía también, recuerde, tenemos que actuar. Recuerde lo que nos dice en Efesios: despojaos, acción, despójate. Esto es como una ropa sucia que tú llevas. Si tú estás con una ropa sucia y vas a ir a un lugar, a una reunión donde tienes que ir pues vestido decentemente, ¿qué haces? Y no, yo no puedo ir con esta ropa. Entonces así mismo dice, despójate de esto. No puedo acudir a decir estoy en Cristo y estando sucio. Despójate de los viejos hábitos, de los viejos tiempos, de los viejos vicios, ¿sí? Y dice, renueva la mente. Si tú eres propenso a pensar en lo desagradable ante los ojos de Dios, renueva la mente, sustituye por la palabra del Señor y piensa en todo lo bueno, en todo lo que edifica tu vida. Haz un esfuerzo que se puede, ¿sí? Yo creo que nadie de los que estamos aquí puede decir, bueno, pues yo en toda mi vida he sido santo, toda mi vida nunca he hecho mal. No, todos los que estamos aquí tenemos A, B, C, D circunstancias en nuestra vida de las cuales hemos dejado atrás. Y se puede. Yo tenía la mente tan sucia y la boca tan sucia para hablar, que hoy yo no me conozco. ¿Y quién lo hizo? Cristo. Cristo lo hizo. Porque yo, para que de mi boca escuche la gente que hablaba conmigo, para que de mi boca escucharan 2 o 3 palabras buenas, tenía que hablar 20 malas, ¿sí? Y yo nunca dije, como decir, pues no, estoy contento con esto, es mi manera de ser, que hay gente que lo dice, así soy yo, así me ha hecho Dios, incluso dice, ¿sí? Así me ha hecho Dios, ¿qué voy a hacer? No, Dios no te ha hecho así. Acabamos de ver que Dios dice en el inicio que todo lo creó bueno en gran manera. Entonces Dios no te hizo un mal pensado, Dios no te hizo un mal hablado, Dios no te hizo un mentiroso. Entonces no nos conformemos, eso es lo que dice aquí el apóstol, renueva la mente. No te conformes, no, pues si soy así, mi personalidad es así, ¿qué voy a hacer? No, lee la palabra y vas a encontrarte con tu verdadera personalidad. Amén, amén, dése ese aplauso a Jesucristo. Entonces, para salir de esto debemos reconocer lo mal que lo estamos haciendo. Debemos reconocer que estamos en una situación de destrucción, ¿sí? De destrucción personal. Y tenemos que nosotros renunciar a todo lo que no le agrada a Dios, ¿sí? Renunciar por la fe en el Señor Jesús, que Él nos va a sacar de esto. Romanos 13, 14 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonería, borracheras, en lujurias y laxivias, no en contiendas y en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Otro que nos dice que andemos como de día, no en glotonerías, pero aquí dice que nos vistamos ¿de quién? De Jesucristo, de nuestro Señor. ¿Y qué tenemos que hacer más? Y no proveamos para los deseos de la carne. Hemos acabado de leer en Gálatas los deseos de la carne. Entonces, aquí, enfocándonos en el área que estamos estudiando, mira, si fuera tu caso que estás
viviendo inmerso en la pornografía, no proveas para eso. Como dijo el hermano Efraín, que ya creo que se fue, no proveas. Si el problema es tu móvil, que porque lo tienes a mano y no puedes evitar darle, no le pongas internet. Y si no puedes quitarle o vivir sin internet, entonces quita el móvil, déjalo a un lado. Si esa es tu causa, o si es tu tablet igual, o si es tu ordenador, no lo tengas allí en un rincón escondido, porque eso te facilita las cosas. Ponlo donde esté en público, donde te vean todos los miembros de la casa, y así vas a poder tener ese dominio de no caer en la tentación, de no seguir adelante. O si es las amistades que te están incitando, llevándote, vamos a hacer esto, llevándote a consumir este género, pues siento decírtelo, esa no es tu amistad. Deshazte de ellos, apártate de ellos, porque te está llevando por mal camino, por malas situaciones. Y no proveamos, dice, para los deseos de la carne. Es decir, esto nos está enseñando de que si tú sabes que esto te hace daño, no proveas, no, deshazte de eso, no lo tengas a mano, apártate, ¿sí? Entonces, es necesario que hagamos un examen a conciencia cada uno de nosotros, ¿sí? Que los caracteres como persona están siendo conforme Dios quiere que sean, o reconoces que eres una persona que quizá estás viviendo en estos vicios, en estas adicciones, en estos malos hábitos. Entonces es el momento de que tomes la decisión, ¿sí? Yo te invito en esta mañana, a ti que estás en este lugar y que quizá viniste por primera vez, o quizá no eres creyente todavía, no recibiste al Señor en tu corazón, o a las personas que nos escuchen quizá por las redes. Si no eres creyente todavía, no recibiste al Señor en tu corazón, no conoces la palabra del Señor, toma esa decisión. Toma esa decisión de recibir al Señor, porque como hemos estado viendo, el Señor es el que salva, el Señor es el que liberta, el Señor Jesús, ¿sí? Así que haz ese esfuerzo, congrégate en una iglesia cristiana, acude para que ahí conozcas la palabra del Señor más y te afirmes en sus caminos y puedas ser liberado no solo de la pornografía, sino de todo pecado. Amén. Y si tú estás en este lugar, bueno, todos estamos en este lugar, los demás que somos ya creyentes, hijos de Dios, y si quizás la situación tuya, que como hijo de Dios, pero te encuentras todavía en esta situación, hoy es el momento de que digas, basta ya, soy un hijo de Dios. Confiésale a Dios el pecado, órale al Señor, dile, reconozco que esto es pecado y perdóname y ayúdame a salir de esta situación. Pero quizá, como he dicho antes, necesitas ayuda. Y como he dicho antes, esto impacta en la sociedad y quizá yo no soy capaz de decirle al que está a mi lado, mira, esta es mi situación, por vergüenza. Pero tienes que tomar esa decisión. Habla con el pastor de tu iglesia, habla con tu líder, o habla con tu hermano de confianza o con tu amigo de confianza y dile, esto estoy pasando. Y así tu pastor, tu líder o tu amigo de confianza te va a ayudar a salir de esto. Porque solo es meramente difícil salir de esto, ¿sí? Necesitamos ayuda, pero la ayuda principal es Cristo. Debes confiar en Él, que Él es el Todopoderoso y Él te va a sacar de todo esto. Amén. Y para terminar, yo quería leerles unas 2 citas bíblicas que dice que nosotros deberíamos usar, ¿no? como arma cuando nos venga la tentación. Mire lo que dice en Salmo 101:3. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. La parte A de este versículo. Me negaré a mirar o a ver cualquier cosa vil o vulgar. Esto deberíamos usarlo cuando venga la tentación de ver lo que a Dios no le agrada. Yo me niego a ver algo que es vil y que es vulgar. Y Salmo 119:37 dice, aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Esta es una oración que hace aquí el salmista y deberíamos nosotros también usarla esto. Cuando venga la tentación, Señor, aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra.
Es decir, en lugar que yo esté viendo lo que a ti no te agrada, que mis ojos se enfoquen en tu palabra. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.